Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, soy David Scores y bienvenidos al curso de Relatividad General en aproximadamente 20 minutos, donde esta vez vamos a tratar la lección 23 que he titulado Curvatura en gravitación newtoniana. Si os interesan estos temas, si os interesa seguir estos cursos que tengo en el canal, os invito a suscribiros al mismo pinchando en el pequeño ratoncito que veréis aparecer aquí a la derecha. Pues bueno, vamos a seguir con la ecuación primitiva de campo de Einstein, que la desarrolló previa a poder obtener las ecuaciones de relatividad general y que funciona, realmente funciona, pero en el límite de gravitación newtoniana, como hemos visto en las lecciones anteriores, y podemos describir, pues bueno, la fuerza gravitatoria del Sol frente a la Tierra, por ejemplo, utilizando una aproximación que es la siguiente, ¿no? Einstein, pues bueno, propuso que el laplaciano del tensor métrico obtenido en una aproximación a la gravitación en relatividad especial, os dejaré un enlace a la lección en particular al final de esta clase, pues es igual a 8 pi g dividido c a la cuarta y multiplicando el tensor de energía y momento, que en el límite newtoniano pues es la densidad de materia del objeto que estemos estudiando en el campo gravitatorio. Entonces, la cuestión es, como ya hablamos en las lecciones anteriores, que esto de aquí es un laplaciano en 3 dimensiones espaciales, es decir, la doble derivada del tensor métrico con respecto a las coordenadas x, y y z, y por lo tanto esta ecuación no es estrictamente relativista. Aparte, debido a que estamos utilizando derivadas normales y corrientes y no las derivadas covariantes que ya hemos estudiado en lecciones anteriores, pues esta ecuación de aquí no guarda la covarianza, que es algo tan importante que estaba buscando Einstein. Es decir, que esta ecuación sirva tanto si estamos en la Tierra como en el Sol, como si nos trasladásemos pues, a Andrómeda. Y esto es muy importante. Os quiero recordar la necesidad de mantener la covarianza en una teoría como la que quería desarrollar Einstein, ¿no? Pues si tenemos aquí la superficie del planeta Tierra y, por ejemplo, yo me encuentro en España y tengo aquí las bases vectoriales covariantes de lo que ya hemos hablado en las lecciones anteriores. Os voy a dejar un enlace también al curso en general de la relatividad general para que podáis tener acceso fácil a estas lecciones. Pues si yo me encuentro en España, pues puedo dibujar mis 3 vectores unitarios, ortogonales, en el eje de las x, y y z. Podría añadir en relatividad también un vector unitario en la coordenada temporal, pero claro, lo importante es que si nosotros que estamos aquí en España, al menos yo, nos trasladásemos a Inglaterra o a Dinamarca o a donde fuera, nos trasladamos a lo largo de un espacio curvo, en este caso un espacio esférico. Entonces los vectores que nosotros utilizamos para definir nuestras ecuaciones vectoriales, nuestras ecuaciones tensoriales, también cambian de orientación. Y ya vimos en las lecciones anteriores que ese cambio en la orientación, el cambio de la orientación de un vector si nos trasladamos en una superficie curva, en este caso es un vector con componentes covariantes, ese cambio se puede definir mediante un cambio normal y corriente de derivadas normales y corrientes de los componentes del vector conforme nos movemos a lo largo de las coordenadas, pero corregido, en este caso con un signo negativo, por un término geométrico que tiene en cuenta cómo varía la orientación de estos vectores durante el movimiento en la superficie curva. Esto lo definimos en las lecciones anteriores como derivada covariante de un vector y es el tipo de derivadas que nosotros tenemos que utilizar obligatoriamente en la teoría de la relatividad general. Y eso se tiene que cumplir también para nuestras ecuaciones
de campo de Einstein. No son derivadas normales, el laplaciano anterior no es un laplaciano de derivadas normales, sino que tiene que ser un laplaciano basado en derivadas covariantes, en este tipo de derivadas. Pues bien, vamos a hacer la derivada covariante. Aquí tenemos esa ecuación primigenia de la gravitación de la teoría de la relatividad general y tenemos nosotros pues nuestro laplaciano, que son dobles derivadas normales y corrientes en las coordenadas x, y y z. Pues bueno, lo lógico es que Einstein pensara que en vez de un laplaciano con derivadas normales, necesitamos incluir un laplaciano que esté basado en derivadas covariantes y que tengan incluidos los símbolos de Christoffel. Entonces podemos sustituir ese laplaciano por esas dobles derivadas del tensor métrico, pero esta vez con derivadas covariantes. Y hay un problema a esta aproximación. No sé si os acordáis en la lección del cálculo de los símbolos de Christoffel que dijimos una cosa que era bastante importante. Y es que la derivada covariante del tensor métrico es 0. Es una propiedad matemática. ¿De acuerdo? El tensor métrico que nos define el espacio no varía si nos trasladamos de un punto a otro y utilizamos para trasladarnos la derivada covariante. Así que tenemos ese problema. Esta doble derivada covariante del tensor métrico pues es 0 y nos anula la ecuación completamente, porque ya no podemos utilizar esa expresión primigenia de las ecuaciones de campo de la relatividad general si utilizamos las derivadas covariantes para estudiar el tensor métrico. La derivada covariante del tensor métrico es 0. Entonces algo se le está escapando a Einstein. Y la pregunta es, ¿qué puede ser? Y esta es una pregunta muy relevante, porque se la han hecho todos los estudiantes de relatividad, e incluso estudiantes de física o personas que estáis interesados en física y no hayáis estudiado relatividad hasta el momento. Porque todos sabemos, desde muy pequeñitos se nos ha dicho que la teoría de la relatividad general de Einstein implica que la gravitación curva el espacio-tiempo. Es decir, la curvatura del espacio-tiempo es lo que genera la fuerza gravitatoria en relatividad general. Y si nos aproximamos al estudio de la relatividad general así a palo seco, nos es muy difícil entender cómo Einstein llegó a interesarse en la curvatura como esa fuerza motora de la gravitación. Porque, como habéis visto, hemos derivado esas ecuaciones primigenias de Einstein sin mayores problemas, asumiendo ciertas cosas y ciertos postulados. Pero de ahí, de la derivada del laplaciano del tensor métrico, considerando la estructura del espacio-tiempo como un campo de energía potencial, a imaginarnos que es la curvatura, específicamente la curvatura del espacio-tiempo, lo que genera la fuerza gravitatoria, pues es muy difícil a priori. Pero vais a ver cómo tiene total lógica. Lo que pasa es que hay que explicarlo bien. Y muy probablemente Einstein hubiese pasado por este paso. Fijaos, imaginémonos que tenemos nosotros aquí el Sol y la Tierra y están separados una distancia, una coordenada radial r. Bien. Si nosotros utilizamos las ecuaciones de Newton normales y corrientes, que las entiende cualquiera, y nosotros tenemos de hecho una lección específica sobre cómo Newton derivó esta fórmula. Pues bueno, diríamos que la fuerza gravitatoria que la Tierra siente debido al campo gravitatorio generado por el Sol es igual a la constante de gravitación universal multiplicadas las masas del Sol y la Tierra y dividido la distancia que separa los dos objetos al cuadrado. Algo lógico, ¿no?
Bien, ¿cómo podemos utilizar esta ecuación para dar el siguiente paso que dio Einstein, un paso fundamental? ¿Vale? Esta es la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol sobre la Tierra, obedece a esta formulación, pero fijaos, vamos a reescribir la fórmula de esta manera. Vamos a separar la parte que es constante, que es la constante de gravitación multiplicando las masas, y nos vamos a fijar en este término de aquí, que es igual al inverso de la distancia al cuadrado, que es un término que todos vosotros conocéis perfectamente, pero quizás nunca os hayáis parado a pensar en el significado profundo que tiene esta expresión. Vamos a estudiarlo. ¿Qué es 1 dividido r al cuadrado? Pues vamos a considerar dos esferas. Vamos a considerar una esfera pequeñita y una esfera grande. Y si veis, la esfera pequeñita pues tiene una curvatura mayor que una esfera grande. Si hiciéramos esta esfera, lo estoy dibujando como un círculo, os podéis imaginar que es una esfera. Si fuera mucho mayor, si su radio fuera mucho mayor, la curvatura descendería. Y si fuera un radio tan grande, tan grande, tan grande, que podríamos aproximar este arco a casi una línea recta. Eso lo entendemos. Muy bien, pues vamos a dibujar los radios que nos definen a estos círculos, a estas esferas. Y vemos que aquí tenemos un radio pues muy pequeñito. Y aquí tenemos otro radio que es mucho más grande. Y vamos a asignar a este radio el valor relativo 1 y a este otro radio le vamos a asignar el valor relativo 10. Bien, pues ahora lo que vamos a calcular es la inversa del radio de esta esfera al cuadrado y la vamos a bautizar como b. Va a ser un número que vamos a bautizar como b y va a ser la inversa del radio al cuadrado. Vamos a calcularlo para las dos situaciones. Pues muy bien, lo hacemos y si hemos definido este radio como la unidad, pues 1 entre radio al cuadrado pues va a ser la unidad. Bien. Y aquí dividimos 1 entre r al cuadrado, que va a ser 10 unidades, y por lo tanto lo que obtenemos es un valor para b de 0,01. Y este valor que os estoy presentando aquí se denomina la curvatura gaussiana. Gauss trabajó mucho también en geometría diferencial, en cálculo tensorial, y debido al trabajo de Gauss se definió un tensor que se llama el tensor de curvatura, y este numerito que os he calculado aquí como el inverso del radio al cuadrado es la traza de ese tensor de curvatura y se denomina curvatura gaussiana, de tal manera que podemos afirmar que la curvatura en esta esfera pequeñita es 100 veces superior a la curvatura en esta esfera con un radio de curvatura tan grande. Por lo tanto, nuestro radio esférico se transforma en un radio de curvatura. B es la curvatura gaussiana. Así que ahora podemos reescribir esa fórmula de la gravitación de Newton en función de la curvatura. Y Gauss, precedió durante muchos años a Einstein. Einstein conocía perfectamente el trabajo de Gauss. Ahora tenemos esta fuerza de aquí, gravitatoria. Podemos dibujar una sección esférica, en este caso un círculo, correspondiente al radio de curvatura que separa el Sol de la Tierra. ¿Veis? Esta curvatura que hay aquí de la coordenada radial. Y podemos reescribir que la fuerza newtoniana es igual a la curvatura gaussiana multiplicada por una constante gm. Por lo tanto, la fuerza gravitatoria es en Newton directamente proporcional a la curvatura del espacio, considerando r
como radio de curvatura. Y estoy convencido de que esta es la primera vez, muy probablemente, que hayáis visto este concepto. Evidentemente, Einstein no era tonto, y en cuanto vio que sus fórmulas primigenias fallaban en cuanto a esas derivadas laplacianas del tensor métrico, entonces tuvo la idea de que quizás no eran esas derivadas del tensor métrico, sino de una magnitud geométrica que nos indica la curvatura del espacio-tiempo, calculada a partir de ese tensor métrico del espacio-tiempo. Y tiene sentido si tenemos el Sol aquí y tenemos a nuestra Tierra muy alejada, la curvatura asociada a esta posición de la Tierra pues es muy pequeñita y por lo tanto tenemos una fuerza gravitatoria pequeñita representada aquí con esta flechecita de aquí. Si nos vamos acercando ya veis que la curvatura, ¿de acuerdo?, va aumentando porque ese radio va haciéndose cada vez más pequeño y esa curvatura del inverso del radio de la distancia radial al cuadrado hace que la curvatura, cuando disminuimos la distancia, aumente. Y con la fórmula que hemos derivado newtoniana, pues aquí la fuerza es más grande debido a que esta curvatura del espacio, medida por la coordenada radial, pues es más grande que la que teníamos aquí, ¿veis? Y si finalmente estamos muy cerca, fijaos, la curvatura asociada a esa coordenada radial en la que se encuentra la Tierra, pues es bastante menor. Por lo tanto, podemos inferir que esta curvatura del espacio asociada a la posición de nuestra Tierra, pues es mayor y por lo tanto la Tierra está sometida a una fuerza gravitatoria superior. Y esto sería cierto para una curvatura local. Pero si cambiamos de coordenadas, si nos trasladamos de un sitio a otro y consideramos que es el propio espacio el que adquiere la curvatura, allí las ecuaciones nos fallan. ¿Por qué? Porque necesitamos obtener una medida de curvatura que sea covariante, que para poder calcularla necesitemos incorporar esos cambios, esas derivadas covariantes que incluyen símbolos de Christoffel. Entonces asumiremos lo siguiente. Si esta fórmula no es válida, porque la derivada covariante del tensor métrico es 0, asumiremos, debido a lo que hemos observado de la fuerza gravitatoria newtoniana, que podríamos sustituir la fuente de gravitación por una medida de la curvatura del espacio-tiempo que podamos igualar a 8 pi g c a la cuarta por el tensor de energía y momento, y quizás con suerte podemos obtener una expresión para esta ecuación que sea covariante pero que además cumpla la ecuación de continuidad, tal y como hemos visto en algunas de las lecciones anteriores. Yo os animo a seguir este curso desde el principio. La curvatura realmente se puede medir de muchas maneras, ¿no? Y esto es por otro ejemplo de cómo se mide la curvatura, por ejemplo, en Loop Quantum Gravity, en teorías de gravedad cuántica de tipo de lazos, ¿no? En estas teorías lo que se hace es cuantizar el espacio-tiempo, el espacio más bien, no el espacio-tiempo, en tetraedros. Aquí tenemos un tetraedro, ¿vale? Y todos sabéis que la punta del tetraedro pues tiene una curvatura. Tiene curvatura la punta del tetraedro. No es un espacio plano y fijaos que podemos asignar un valor de angular, de phi, a las caras asociadas al tetraedro. Y si, por ejemplo, hacemos un ejercicio de aplanar este tetraedro, conforme vamos disminuyendo esa curvatura del tetraedro,
esa característica de punta del tetraedro, lo vamos aplanando, veis que estos ángulos, la suma de estos ángulos se va a ir aproximando cada vez más a un ángulo circular completo, a 2π. ¿Veis? Si esto lo escachuflamos hasta el final, la suma de este ángulo más el tercer ángulo va a tender a 2π. Bien, esto se denomina déficit angular y es característico de la curvatura real, de la curvatura intrínseca riemanniana. Podemos calcular el déficit angular como 2π menos la suma de los ángulos de, por ejemplo, este tetraedro. Conforme esta diferencia sea mayor, tenemos más curvatura, caracterizada por ese déficit angular. Sin embargo, vuelvo a insistir, esto no es una cantidad covariante en el sentido estricto de la palabra que podamos utilizar, que podamos incorporar dentro de las ecuaciones de campo de Einstein. Así que necesitamos pues una curvatura especial, una curvatura covariante. Y Einstein no tuvo que inventarla porque ya estaba inventada. Y Riemann y Ricci, el trabajo de Riemann, de Ricci, de Levi-Civita, que fue un discípulo de Ricci, estudiaron muchísimo este tipo de cantidades y características de espacios curvos con curvatura intrínseca. Y de hecho, Riemann y Ricci desarrollaron unas cantidades que cuantifican la curvatura en un espacio con curvatura intrínseca, en un espacio riemanniano. Y esas cantidades, esas estructuras matemáticas se llaman tensores de curvatura. Y esos tensores de curvatura los vamos a ir desarrollando en las lecciones siguientes, porque yo creo que es necesario ir despacio para poder entender todos los conceptos con tranquilidad. Así que para concluir esta lección, pues a la pregunta de cómo se le ocurrió a Einstein utilizar la curvatura, introducir el concepto de curvatura en sus ecuaciones, pues bueno, viene porque la curvatura también aparece en la gravitación newtoniana. Es una curvatura más primitiva, una curvatura de tipo gaussiana, pero que muy probablemente guió a Einstein en su búsqueda hacia un tensor de curvatura que pudiera aplicar en geometría riemanniana en su teoría de la relatividad general. Así que necesitamos esa curvatura covariante, pero eso ya lo veremos en las lecciones siguientes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí unos enlaces de interés, incluido un enlace al curso de relatividad general, y también os invito, como siempre, a suscribiros a mi canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima lección.